Hola, ¿cómo están? Como les había prometido, este es la conclusión de la serie que yo había titulado Introducción al Halloween. Y pues vamos a empezar. Tengo aquí mis notas sobre lo que es el Halloween. Antes de empezar de leer todas estas notas, mi intención con ese video no es ofender a nadie. Mi intención no es ni siquiera obligarte o tratar de convencerte que pues hagas lo que estoy diciendo. Mi única intención es pues compartir lo que he aprendido a través de las Santas Escrituras, la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia he recibido y pues ya queda en ti, y le ruego a Dios que sea Dios quien abre el entendimiento y pues use mis labios para que de una manera u otra podamos entender lo que es el Halloween. Quiero leer aquí cómo el Halloween se hizo antes de lo que hoy en día conocemos como la festividad del Día de Todos los Santos. Como antes el Halloween era una fiesta pagana que en 1840 los irlandeses trajeron a América, prácticamente aquí a Estados Unidos. Pero antes de todo eso, las tribus celtas, los antiguos irlandeses, practicaban lo que era el Samhain, en donde pues prácticamente adoraban a los muertos. No les quedaba otra opción, era la única opción que ellos tenían, porque ellos tenían la creencia que cuando entraba octubre o el otoño, el mundo de los muertos se unía con el mundo de los vivos, y los muertos venían a molestarlos, y la única manera de mantenerlos contentos era dándoles atributos, dándoles de comer, dándoles frutas, dándoles dulces. Otra creencia que ellos tenían era que si ellos ponían una vela dentro de una calabaza, esa luz iba a mantenerlos alejados a esos espíritus malignos. Y hoy en día la mercadotecnia se ha encargado de hacer ver todo eso bonito, los disfraces, las calabazas, la entrega de dulces, algo inocente. Pero antes los celtas lo hacían por necesidad, no lo hacían por diversión, era algo pagano. Pero la misma Biblia nos los dice, y aquí vamos a leer en Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Hoy en día, gracias a Dios, ya no tenemos que morir porque Jesucristo murió por nosotros, pero eso no quiere decir que ya por eso vamos a seguir pecando. Claro que no. Dice aquí que los romanos conquistaron todos los territorios de Europa, el lado norte y parte de África. El Imperio Romano conquistó todos esos y obligaron primeramente a que todos esos territorios adoraran a su diosa de la cosecha llamada Pomona. Pero no fue hasta los años 300 después de Cristo que el emperador Constantino tuvo una visión, que miró una cruz en el cielo, y él entendió que Jesucristo lo estaba llamando a convertirse cristiano. Así que Constantino se convierte en cristiano, forma la Iglesia Católica Romana y obliga a todas estas tierras a convertirse y a bautizarse a la Iglesia Católica Romana. Entonces, estos territorios fueron obligados a dejar sus costumbres, pero los católicos miraron que eran más la fe de ellos arraigados a esas costumbres, que lo único que hicieron los católicos romanos, la Iglesia Católica Romana, fue transformar o darles un nuevo nombre a esos dioses que ellos tenían, unir las festividades que ellos tenían en un método cristiano. Así que si podemos mirar en el año 615, el Papa Bonifacio IV dedica el primer templo a los mártires o a los santos pues que habían fallecido en ese entonces, y no fue hasta el año 840 después de Cristo que el Papa Gregorio IV hace la fiesta de todos los santos universalmente, lo hace oficial.
Aun cuando llega aquí el catolicismo a América, cuando los españoles trajeron a América el catolicismo, obligaron a todos los indígenas a renunciar prácticamente a sus dioses y entregarse a la adoración de los santos de la Iglesia Católica. Pero antes de que llegaran los españoles, los indígenas adoraban a Mictecacihuatl, que es la diosa de la muerte. Ellos ya tenían la costumbre de celebrar a sus dioses, a sus muertos pequeños en un día y los muertos adultos en otro día. Pero ¿qué dice la Biblia sobre hacer ofrendas a los muertos? Si leemos ahí en Deuteronomio 26, 13 y 14, dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he roto tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, ni he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, sino que he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, hecho conforme a todo lo que me has mandado. El sacrificio a los muertos, Dios está en contra de eso. Dios mandó a su pueblo, a todos aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Le dio leyes, varios conocemos los 10 mandamientos, pero dentro de todos los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, les dijo claramente que no tenían que hacer como las otras naciones hacían, que ellos tenían las costumbres de adorar a los muertos. Aún Jesucristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Jesucristo quiso dar a entender de que tenemos, es cierto, que tomar la responsabilidad de que si algún pariente fallece, encargarnos de ellos, es verdad, pero Jesucristo no quiso decir que nos alejáramos de nuestros familiares, no, sino que pusiéramos la voluntad de Dios por encima de nuestros familiares. Muchas veces nosotros hemos dejado de estudiar la palabra de Dios con tal de entretenernos otras cosas. El Halloween aparentemente es bonito, el Halloween aparentemente se entregan a los dulces, se divierten y todo eso, pero ¿por qué exactamente hacerlo en una fecha, en un día en donde antiguamente se celebraba a los muertos, en donde antiguamente se hacían sacrificios humanos, en donde antiguamente se celebraban todas estas cosas paganas que van en contra de la palabra de Dios? Aquí mismo lo está diciendo, no, esta persona que hizo la voluntad de Dios, dice que no entregó sus ofrendas a los muertos. Pero vamos a mirar aquí en Salmos 106, 28 y 29. Salmos 106, 28 y 29 dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baalpeor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Que dice ahí, estas personas se alejaron de Dios, se alejaron de hacer la voluntad de Dios y se entregaron a los sacrificios a los muertos, a las ofrendas a los muertos, hicieron otras cosas más, pero Dios está diciendo ahí que se entregaron a Baalpeor. Baalpeor era el dios de la muerte en ese entonces y prefirieron adorarlo a él que adorar a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo mortandad, hubo pobreza. Dios los esparció, los entregó al desierto prácticamente a estas personas. No porque Dios sea malo, no porque Dios se deleite en el castigo, sino que Dios quiere enseñarnos a todos nosotros que hay consecuencias malas cuando uno se aleja de Dios, cuando uno desobedece la palabra de Dios. Dice claramente ahí Apocalipsis 20, el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, como muchos lo conocen, dice claramente,
Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte o la Santa Muerte, como muchos la conocen, va a ser lanzado al lago de fuego. Ahí va a ser castigado. La muerte es un ángel que se rebeló contra Dios y que por el pecado o por la desobediencia del hombre, la muerte está atacando aquí. Y es verdad, nosotros morimos físicamente, pero nuestra alma es la que Dios nos quiere salvar. Nuestra alma es la que Jesucristo quiere tenerla eternamente. Y uno escoge qué es lo que quiere, vivir eternamente en el lago de fuego o vivir eternamente con Jesucristo. La decisión es nuestra. Dios nos dio un libre albedrío y eso significa que nosotros escogemos en dónde queremos pasar nuestra vida eternamente, si con Él o con Satanás. Halloween se ve inocente, Halloween se ve que solamente son dulces y una diversión para niños, pero en realidad es una ofrenda a los muertos. En realidad es un día de adoración a Satanás, al diablo. El diablo se viste como ángel de luz. Para el diablo cada día es Halloween, porque el diablo cada día se está vistiendo para engañarnos y hacernos caer y alejarnos de Dios. Y esta costumbre está alejando a muchos de Dios. Las personas que mueren, es cierto, y si hicieron lo bueno o hicieron lo malo, Dios los va a juzgar, pero las personas que murieron simplemente murieron y se acabó. Se les recuerda con un buen recuerdo si fueron familiares nosotros, pero no se tiene que estar ofrendando a ellos, no se les tiene que estar memorizando, no se les tiene que estar haciendo grandes altares, porque el único digno de honra es Jesucristo, es Dios. Él es el único al que le tenemos que ofrecer nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. No a los muertos, no a nuestros muertos. Mucho menos se les tiene que pedir guianza a los muertos, mucho menos se les tiene que estar invocando. Todo eso va en contra de Dios. Y desafortunadamente a los niños se están metiendo en todo esto. Así que yo ya te dije todo lo que conforme a la Biblia está escrito, pues ya queda de ti si tú lo quieres escuchar. Como te dije, mi intención no es cambiar tu mentalidad, mi intención no es quitar el Halloween, porque el Halloween nunca va a ser quitado, sino que es tu decisión y mi decisión vivir conforme a la palabra de Dios. Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta de la verdad. Así que una vez más, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y espero que Dios toque tu mente, toque tu corazón y podamos entender que Halloween absolutamente es algo desagradable, es algo que Dios desagrada. Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta. Gracias por tu tiempo y Dios te bendiga.